todo lo que tuvieron ustedes como elementos de análisis lo van a incorporar ahora en un análisis propiamente dicho. Van a reunirse en grupos, grupos preferentemente de 6, y van a hacer un trabajito que tiene que ver con pasar determinado tipo de preguntas. Pero antes de pasar las preguntas van a tener que elegir un conflicto. Un conflicto conocido, un conflicto público, un conflicto que pueda ser muy aterrizable, pero un conflicto, no un tema, no una temática, sino un conflicto. Porque uno dice, bueno, la temática de la niñez y la adolescencia en situación de calle. No, no, quiero un conflicto. Para poder trabajar bien esta matriz necesitamos un conflicto. Y a la matriz ustedes le van a incorporar todos los elementos y herramientas que ustedes crean que tienen que incorporar a partir de todo lo que vieron en estas 3 clases que tienen que ver con la visión del conflicto. Pero previo a ello, vamos a tener que discutir sobre cuál es el conflicto. La primera pregunta, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? Entonces, grupos de 6, de 7, definen un conflicto para trabajar y después de definir un conflicto para trabajar se preguntan ¿cuál es el conflicto? ¿Saben por qué? Porque esa primera pregunta genera un primer impacto. Pero luego de analizar todo el conflicto, cuando terminen de analizarlo, vamos a pasar varias placas. Le vamos a dar un tiempito para cada placa, para que ustedes lo discutan y vayan viendo y analizando placa por placa, con preguntas clave. Pero cuando lleguen al final, quizás no sea la misma conclusión de cuál es el conflicto, no qué conflicto eligieron, sino cuál es el conflicto respecto a el principio al final. El principio ustedes pueden caracterizar de un modo de conflicto y posiblemente al final, cuando vean todo el análisis desmenuzado, posiblemente cuando se pregunten cuál es el conflicto al final, no sea el mismo conflicto que ustedes caracterizaron al comienzo. Posiblemente, no es lineal, pero posiblemente. Por eso la primera pregunta es cuál es el conflicto. Antes de preguntarse cuál es el conflicto, elijan un conflicto para trabajar. Bueno, partidos políticos. Realmente de la juventud, ¿no? Y el punto siguiente, ¿existen o no pueden ser alianzas? Me parece que ahí deberían las alianzas los que otros existen, colegios. las alianzas que existen con todo el sistema educativo que Acá apoya. vamos a tener de nuevo los dos conflictos, uno subyacente del otro. Por un lado, el conflicto Ciudad de Buenos Aires y Nación. Y por el otro lado, el conflicto de los profesores, los alumnos, de los involucrados directos. Claro. Entonces, acá podemos desdoblar las alianzas. Por un lado, pueden ser las autoridades junto con las autoridades de las escuelas privadas y las escuelas públicas. Pero por el otro lado, los alumnos, los padres, son los que, a los que les afecta el conflicto directamente. ¿No? Sí, vamos a hacer la comunicación del centro cívico, pero en la zona sur, no en un lugar indicado. Está bien. Sí, Bueno. No la tomé como mala la oposición. No, no La tomé ciudad de como Buenos malo, Aires. lo que digo es, por alianza, como La alianza. legislatura convocó e interpeló al ministro de Seguridad, interpeló al ministro de Desarrollo Urbano. Todo esto fue motorizado por los legisladores de la oposición, lo llevaron a la legislatura, que rindan cuentas. Desde ese lugar lo pueden tomar como una actualidad. Los medios también, los medios fueron, unos se pusieron para un lado, otros se pusieron para otro, o sea que hubo alianzas de medios para un lado y para otro. Que todos los vecinos de la ciudad podrían ser actores directamente involucrados, porque también hace la opinión pública, que yo pueda opinar o no. El resto de los vecinos ponemos. Y la comuna, ¿no?
Son los vecinos, pero los vecinos es la comuna. No, porque la comuna es la organización administrativa, que es el presidente de la Junta Comunal, los 6 comuneros, y después sí el Consejo Consultivo. Y porque no era un actor que involucraba, o sea, originariamente no estaba involucrado en el... Me siento rara. No era algo que estuviese originariamente involucrado en el conflicto, pero después intervino, lo mismo que la justicia. El juzgado al que llevó la causa no estaba originalmente... Pero por omisión puede que esté involucrado. Yo creo que por ser parte del gobierno está involucrado. Un actor indirectamente. Es igualitaria la relación, es desigualitaria, o sea, tiene mayor tipo de equilibrio de poder, hay asimetría en el equilibrio de poder. ¿Alguna de las partes tiene poder para imponerle el poder a otro? Poder. La formación, lo que tiene que llevar el alumno, no lo conseguís, entonces tu planificación cae, tus objetivos no se pueden cumplir o medianamente cumplir, o sea que el docente se perjudica muchísimo, muchísimo. Si los padres tomaran conciencia de esto, ejecutarían su autoridad de padres y pondrían las cosas en condición, que el problema también está en los padres. Ojo. Pero bueno, ahí volvemos creo que al primer punto del análisis. A partir de cuándo empieza a tomar notoriedad y cuándo nos empezamos a interiorizar de ciertas cuestiones. Ahí está. A partir de que los adolescentes, que capaz que como un grupo, capaz que el menos propicio o el menos adecuado socialmente como para interpretarlos de que son los que puedan llegar a tomar este tipo de determinaciones, son los que en definitiva, por un hecho que capaz que no compartimos las formas, ninguno comparte las formas puntuales, son las que en definitiva nos llevan a este punto a ponernos a analizar la situación. ¿Problema asociado es cuál? Al margen del problema conflicto que yo esté analizando, puede ser un problema asociado a este problema. Habitualmente en cualquier tipo de conflictividad, por no ver los problemas asociados, lo que acontece es que el problema asociado se transforma en un problema principal, con el paso del tiempo y con un sistema de alianzas. Por eso es muy bueno identificar qué problemas asociados tiene el problema conflicto que yo estoy analizando. Después vemos la diferencia entre problema y conflicto, pero no viene al caso. ¿Hay problemas asociados al conflicto que yo estoy analizando? Y si lo hay, aquí viene. ¿Qué es lo que quiere uno? ¿Qué es lo que quiere otro? Esto no lo vean. Vean solo problemas asociados. Problemas asociados. Los valores están todos. Todos los que ustedes consideren que son valores están. Vida, responsabilidad, ¿qué más? Respeto, ¿qué más? Autoridad, legalidad, dinero, el gordo valor. Bueno, miren, en verdad los valores están todos. Lo que es cierto, que según cada decisión que vamos a tomar, los valores van a moverse y vamos a jerarquizar unos por encima de otros. En estos casos, los actores también hacen un orden jerárquico de valores y priorizan algunos valores por encima de otros. La multidimensionalidad hace que en los conflictos posiblemente algunos pujen por unos valores y otros pujen por otros. Y no es una cuestión objetiva, porque esto es absolutamente subjetivo. Por eso, en un analista de conflictos, analizar cómo ordenan jerárquicamente los valores para las circunstancias cada uno de los actores es muy importante. Quizá no tengan toda la data para poder decir, no, en este conflicto estos valores son más importantes para estos y estos valores son más importantes para estos. Pero quizá tengan el tiempo material para ir a buscar información. Posiblemente no lo tengan también, porque uno entra a los conflictos y a veces no tiene tiempo. Pero si lo tienen, esto es muy importante. Porque no es lo mismo negociar desde una distancia muy grande una parte con otra cuando los valores son tan visibles.